Bienvenida y bienvenido a la Guardería del Libro, un lugar donde disfrutar de la literatura de forma sosegada, pero también apasionada y enriquecedora. Hoy os traemos uno de los libros preferidos por mí y mucha gente, que es Quemando Cromo, de William Gibson. Preparados y preparadas para un viaje hacia el universo cyberpunk. Nos vemos después de la intro. William Gibson es un autor que nació en 1948 y que actualmente tiene 76 años, es decir, sigue vivo. Nació en Conway, Carolina del Sur, el 17 de marzo de 48, en una población cercana al lugar donde sus padres solían veranear, aunque se mudaron a Norfolk por el trabajo del padre, ¿no? Un año después del traslado, su padre murió ahogado en un restaurante durante un viaje de negocios. Es por eso que William Gibson se convirtió en un niño, en un adolescente, desgarbado y un poco traumático, que estaba encerrado en un ambiente fuertemente religioso que odiaba. Fue entonces cuando se refugió en la literatura de ciencia ficción y pasando la mayor parte del tiempo leyendo y sobre todo ciencia ficción y escuchando discos. En concreto, esta novela de William Gibson no es una novela como tal, es una colección de relatos cortos. La primera vez que hacemos en este programa, en la Guardería del Libro, una colección de relatos cortos. El género es ciencia ficción y el subgénero es cyberpunk. Claro, tengo que explicar qué es esto de cyberpunk. El cyberpunk, que es del término entre cibernético y punk, los punkis de la vida, es una combinación entre tecnología avanzada y un bajo nivel de vida suburbano. Es una combinación perfecta, ¿no? Se mezcla lo más decadente con lo más último en tecnología, ¿no? Entonces funciona estupendamente durante los años 80, 90, incluso hoy en día hay muchas películas cyberpunk. El tiempo de ambientación de la novela es todos los relatos se ambientan en un futuro cercano. Es un mundo distópico. Claro, tendré que explicar qué significa distopía. La distopía es lo contrario de la utopía. La utopía es un mundo ideal, fantástico, maravilloso, ¿vale?, en el cual todo va a ser feliz. Pues la distopía es todo lo contrario. Es donde hay una sociedad imaginaria donde está bajo un poder absoluto o una idea alineadora, ¿no? Este mundo está dominado por grandes corporaciones o grupos de empresas y una tecnología omnipresente que emerge después de una supuesta tercera guerra mundial. En cuanto al tema, Gibson toma como tema un mundo dominado por las grandes corporaciones o unidades de empresas, donde Osaka y MAS mantienen una lucha permanente por la supremacía tecnológica. O sea, hay dos grandes tecnológicas que se pelean, ¿no? Solo que Gibson va más allá y explora en sus novelas un mundo de conexiones directas ser humano-máquina, donde emergen inteligencias artificiales con conciencia propia, y todo ello en un espacio global de información que él llama la matriz o ciberespacio. ¿Os suena lo de la matriz? Matrix, sí. Bien, el término ciberespacio, tal y como lo conocemos hoy en día, lo inventó William Gibson en sus novelas. O sea, un mundo virtual donde todos podemos conectarnos, ¿no? En cuanto al tipo de narración y narrador, es en primera o tercera persona dependiendo del relato. E incluso hay un narrador en off, omnisciente, ¿no?, que está detrás, que muchas veces habla con el personaje. La novela se compone de una recopilación de relatos cortos, como dije, son varios relatos cortos, que tenemos, por ejemplo, a ver, los títulos están al final, a ver, tenemos, por ejemplo, Johnny Mnemonic, que es como la película, Johnny Mnemonic, o Johnny Mnemotécnico en español, El continuo de Herschbach, Fragmento de una rosa holográfica, La especie autóctona, Traspaís, Estrella roja, órbita de invierno, Hotel New Ross, El mercado de invierno, El combate aéreo y la última, que es Quemando Cromo. Entonces, como decía, este último relato de la novela de Gibson, que es Quemando Cromo, es el que le da el título a la obra, ¿no? Pero el primer relato de todo surgió en 1983 con Quemando Cromo. Lo que pasa es que luego en el 86 se hizo una recopilación. Este título de Quemando Cromo es lo que ese título o ese relato salió en una convención en Denver de ciencia ficción
y fue finalista del premio Nebula del 83. Luego con esta colección de relatos cortos, en el 86 ganó el premio Nebula, ¿vale? Que son un conjunto de galardones literarios otorgados anualmente a las mejores obras de ciencia ficción en Estados Unidos, ¿no? Los premios los organiza y los otorga la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos, la SFWA, en inglés, lo mismo que acabo de decir. Bien, pasamos ahora al planteamiento o presentación de los personajes, ¿no? Claro, como son relatos cortos, pues vamos a hablar de que existen varios personajes principales, ¿no? En cada relato hay un personaje diferente, o un humano que almacena información en su cabeza, como en Johnny Mnemonic o Johnny Mnemotécnico, o un pobre diablo en busca de un amor alienígena, o un astronauta ruso abandonado a su suerte en una estación orbital, militares angustiados ante una amenaza nuclear inminente, un editor atrapado por el amor de una inteligencia artificial. Y en general siempre se trata de personajes masculinos, porque no he visto ni uno que sea femenino, que antes o después tienen relaciones angustiosas y tortuosas con la tecnología. O sea, todas las relaciones son tortuosas, no, nada es fácil, ¿vale? En cuanto a la descripción física y psicológica del personaje, William Gibson no se entretiene en describir con detalle sus personajes, ni siquiera psicológicamente. Es decir, se intuye que siempre van a remolque de las circunstancias, atrapados entre una tecnología cotidiana y muy avanzada y los sentimientos contradictorios de un ser humano incapaz de adaptarse a una vertiginosa carrera tecnológica. Es decir, los personajes no acaban de cuadrar muy bien con esa tecnología high level, o sea, súper avanzada que tienen delante. Y entonces de ese problema farragoso entre cómo me enfrento a tecnología, mis sentimientos y tal, surge ahí digamos, el drama, ¿no? La magia. En cuanto a los personajes secundarios, en casi todos los relatos aparecen personajes secundarios y que de alguna manera lo que vienen es a ayudar al personaje, ¿vale? Al personaje principal. ¿Cómo lo ayudan? Pues a entender lo que está pasando. O sea, le ayudan a entender lo que está pasando porque no se entera muy bien de la tecnología, ¿no? Reforzando Gibson aún más esa imagen desvalida y vulnerable que tienen sus personajes principales, ¿no? Es muy fácil conectar con el personaje cuando te lees uno de estos relatos porque claro, entras en comunión, digamos, con el protagonista, ¿no? No hay nada como ver sufrir a alguien como para conectar con él, ¿no? En cuanto al antagonista o el malo de la película, no existe como tal físicamente, sino en realidad el personaje siniestro y malo de todos los relatos de Quemando Cromo no es la tecnología, sino las corporaciones, que Gibson asocia sistemáticamente a Japón o Neo-Tokio, como lo denomina, ¿no? Son ellas las verdaderas artífices de toda la confusión tecnológica que los pobres personajes tienen que padecer, ¿no? Pasamos ahora a nudación o a los hechos, ¿no? Lo que pasa es que como son tantos relatos, pues en general cada relato tiene su propio argumento. A veces Gibson cierra el relato con una reflexión para la humanidad, otra simplemente deja al protagonista y el lector como al principio del relato, esto es, perplejo. Lo que sí se nota es que a veces Gibson sigue la estructura clásica de la novela negra, con personajes oscuros que dan vueltas en un círculo concéntrico hasta encontrar aquello que estaban buscando, o no lo encuentran. De modo que en los relatos nos encontramos con oscuros garitos, música estridente, alcohol y mucha nocturnidad cromática. Insisto en esta palabreja, cromática, le da el título, Quemando Cromo. Bueno, el autor introduce la palabra cromo deliberadamente en casi todos los relatos, ya sea como ojos de cromo, paredes de cromo, policromo, policromático. O sea, está obsesionado con esta palabreja como el sumum, lo que él ha descubierto que nosotros los pobres lectores no hemos descubierto. En cuanto al ritmo de los hechos, curiosamente siempre comienza cada relato con una escena que ya está desarrollándose, lo que deja al lector un tanto confundido hasta que la madeja del hilo se va desentrañando. Finalmente todo cobra coherencia, ¿no? Como un thriller de novela negra. O sea, asistimos a una lectura que parte de lo concreto hacia una visión más general, ¿no? Y al final nos muestra la historia en todo su contexto. En cuanto a la coherencia de los hechos, pues los relatos son redondos, claro, un tanto difíciles de seguir en las primeras páginas, pero que retratan fielmente el objetivo de Gibson, que no es otro que el de inmersionarte durante media hora en un mundo futurista accesible y cercano. No es muy difícil que pensemos que esto se puede realizar en el futuro, ¿no?
El tipo de final es un final distópico, ¿vale? O sea, totalmente alejado de la realidad, claro. O es reflexivo para el lector, con una reflexión final, o es desolador para el protagonista, porque acaba mal o cualquier cosa, ¿no? Bien, pasamos ahora ya al mensaje del autor y ya vamos acabando. Creo que William Gibson refleja en algunos de sus relatos parte de sus propias experiencias y vivencias, y esto es lo referente a las relaciones personales o humano-máquina de cada relato. También también recurre a la Guerra Fría y a hechos recientes de la humanidad en el momento que se escribió, en 1983. Pero lo más interesante de Gibson es su perspectiva de las cosas, su mirada de una realidad que a todos nos aparece como plana y lineal, y que Gibson transforma en una verdadera visión tecno de la vida. Es a través de esos ojos cyberpunk y tecnificados de Gibson que el lector se evade de su realidad cotidiana a poco que se lean 2 páginas, y esos, queridos amigos, es lo que lo convierte en uno de los mejores escritores de ciencia ficción presentes. Conclusión final. Si eres de los que se aburre fácilmente de este mundo y le gusta explorar nuevas realidades distópicas, esta colección de relatos es un buen puerto de salida. O sea, para empezar está muy bien. Si nunca has tenido contacto con la distopía, si no te has leído 1984 de Orwell ni nada, léete esto, suavito, varias historias. Si no te gusta una, te gusta otra, pero ya te inicias en el mundo cyberpunk y en el mundo de la ciencia ficción cercana. Y si te gusta más el autor, pues puedes lanzarte a devorar su siguiente trilogía, se llama la trilogía Sprawl, S-P-R-A-W-L, vaya tela, también conocida como la trilogía de Neuromante, del ciberespacio o trilogía de la matriz, ¿no? Es el primer conjunto de novelas de William Gibson después de los relatos cortos, ¿no? Sprawl viene de ensanche, que se refiere a la gran masa urbana de megalópolis creada en un futuro no demasiado lejano, alrededor del cual giran las grandes ciudades, es decir, como Neo-Tokio, por ejemplo. O sea, son grandes masas urbanas donde te pierdes. El ser humano es insignificante, rodeado de máquinas y tecnología, ¿no? Esta trilogía se compone de las siguientes novelas: Neuromante, de 1984, Conde Zero, del 86, y Mona Lisa Acelerada, del 88. Pero tiene muchas más trilogías, ¿vale? La Neuromante ganó los siguientes premios: Premio Philip K. Dick en el 84, Premio Hugo en el 85, Premio Nebula en el 85 y Premio Seon en el 87. O sea, Neuromante es, digamos, la consolidación de lo que ya atisbaba William Gibson con esta primera novela. Es más, copia muchos personajes y los mete, los desarrolla. Personajes que aparecen aquí secundarios, luego aparecen en Neuromante de forma más profunda, ¿no? Si lees esto, estoy seguro de que disfrutarás como un auténtico viajero distópico, y te aseguro que ya nada será igual. Bien, pues con esto acabamos nuestra vuelta, digamos, a la guardilla del libro, que después de una pausa larga vuelvo a retomar. Así que nos vemos, chicos. Si os ha gustado, suscribirse. Si no te has suscrito, pues tampoco, como lo voy a poner por Facebook. Y nos vemos, chicos. Venga, a leer, que se te quede el cero, chico.